Jadon, queremos que te quedes en el Chelsea y por eso te estamos ofreciendo este contrato. Verás que sí estás reduciendo un poco lo que ganarás, pero con nuestra estructura basada en desempeño, seguramente terminas ganando hasta más que con el Manchester United. Mira, toma, aquí está. A ver, veamos esa oferta. Ok. No, mira, mi hermano. Aquí te tengo una contraoferta. Verás que es muy razonable. Me estoy bajando bastante el sueldo. Ya sabes, todo sea por mi freedom. Libertad, baby, como diría Mel Gibson. Ok, veamos. 100,000 libras. 6 Lamborghinis. Un pájaro dodo. No está extinto. Te llamaremos, Jadon. Vamos a tomar muy en cuenta tu contraoferta. Está bien. Brr. Hey, Todd, son 6 millones de euros. Ya hemos gastado demasiado. Mandémoslo de vuelta al Manchester United. Hey, ¿no me habías dicho que estos tontos le pagaron a quien sea? Como que no tengo rastas. Jadon, lo que pudiste haber sido en el Chelsea. Un buen jugador viniendo desde el banquillo. Señoras y señores, no contentos con la primera edición oficial formal con el mercado comenzado ayer, disponible ya en el canal con una de las mejores o peores intros que hayamos hecho, 2, 3 intros consecutivas. Tenemos más información hoy de la ventana de transferencias, martes de transferencias, fichajes oficiales, rumorcitos calentitos, se mueve el Chelsea, se mueve la Premier League, se mueve Arabia Saudita y que se mueva ese botón de like. Porque comenzamos. Bienvenidos a Casa de Fútbol y bienvenidos a MDF, la sección del canal dedicada al mercado de fichajes. Yeah. Tenemos una actualización muy importante para hacer la ventana de transferencias y es que tan solo yo despertaba y ya veíamos muchísimas actualizaciones. Ya la estaba compartiendo con ustedes a través de las redes sociales. Una razón más para que me sigas. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que han descargado SofaScore. Llegamos no a la meta, no voy a sortear una camiseta, pero quería preguntarles si quieren que sortee una bufanda. Yo creo que para eso sí nos alcanza para sortear la bufanda. ¿O quieren esperar este mes, descargarlo? Y si llegamos a las 250 descargas, lo voy a bajar. 250 descargas, sorteo una camiseta de la nueva temporada. O hacemos el siguiente sorteo hasta agosto. Y ahora mismo sorteamos una bufanda para la Casa de Familia. Respóndanme eso y también respondan qué les parecen los siguientes fichajes oficiales. ¡Hashtag oficial! Mark Flecken es nuevo jugador del Bayern Leverkusen. Él llega desde el Brentford a cambio de 10 millones de euros y firma hasta el 2028. Pero el Brentford no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y para mí hicieron los que ya va siendo uno de los mejores movimientos de esta ventana de transferencias. ¡Hashtag oficial! Kevin Kelleher es nuevo jugador del Brentford. Él llega desde Liverpool a cambio de 21 millones de euros. Y firma hasta el 2031. Me gusta bastante la llegada de Kelleher, que está leyendo un analista de Liverpool en redes sociales que creo que lo englobó muy bien su comentario de lo importante que ha sido con el Liverpool, y es que cuando Alisson Becker estaba ausente, principalmente por lesión, no se notaba en demasía su ausencia, y Kelleher le regaló momentos muy importantes a Liverpool y que se ha ganado ser el número 1 de un equipo de la Premier League, y es uno muy emocionante como el Brentford, un equipo además al que le van a llegar muchísimo, y la portería es muy importante. Mark Flecken brilló en esta portería desde su llegada a la Bundesliga, ahora regresa a la Bundesliga. Excelente portero para Erik ten Hag, que intentará que no se desarme ese Bayer Leverkusen. Estos solo son 2 de los fichajes oficiales más importantes. Te recuerdo que ayer hay más, y en el MDF 0, en el que salimos ahí con la canción del MDF, que habrá más canciones y habrá más intros como la de esta. Déjenme saber qué les pareció este tipo de intros, porque es algo que quiero hacer desde hace tiempo, y además de evadir un poco el copyright, pues ahí pongo en acción mis dotes para hacer guiones humorísticos. Y también déjenme saber qué opinan de hashtag oficial Alex Valles, nuevo jugador del Como, o mejor dicho, se queda en el Como, ya que se ejerció la opción de compra de 6 millones de euros y firma hasta el 2029. Y en fichajes que no recordabas o nombres que te sonarán, hashtag oficial Christoph Piontek es nuevo jugador del Al Duhail. Él llega desde el Basak Shehir a cambio de 10 millones de euros más 1 millón de euros en variables. Firma por 3 temporadas y así es como Robocop. ¿Recuerdan a Robocop? Era una celebración llena de aura. Se va al fútbol catarí. Y una historia más, que luego haré un formato en vertical para contarles este tipo de historias, para que estén muy atentos a mis redes sociales y aquí a los shorts. Una historia más de un jugador que tuvo un prime como de 2 temporadas, o una inclusive. ¿Qué opinas tú? Damas y caballeros, momento para reiterar lo importante que son los me gusta, lo importante que son los comentarios. Descargar SofaScore para que les pueda regalar o una bufanda este mes,
o una camiseta en julio o agosto. Quizás estaría cool más julio y agosto con las nuevas camisetas. Déjenmelo saber en los comentarios. También estuvimos sorteando camisetas con BetBoom. Y en nuestra entrevista con Raúl Jiménez en Vamos Show, antes que hace deportes, luego le voy a quitar el antes que hace deportes, estamos sorteando su camiseta firmada para los que suscriban y comenten. Vayan si no lo han hecho aún. Y ahora, lo más importante del video de hoy, por lo que hay video el día de hoy realmente, rumorcitos calentitos. Rumorcitos calientitos, sí. El Chelsea está dando de qué hablar y como lo intenté dramatizar en la intro. Jadon Sancho no se quedará en los Blues después de una larga y tendida negociación entre el club y el jugador. El club optó por no ejercer la obligación de compra de 6 millones de... la obligación de compra que tenía y como castigo tienen que pagar 6 millones de euros, 5 millones de libras esterlinas para que Jadon Sancho regrese al Manchester United. Esto después de que no haya entrado en la estructura salarial de los Blues, no haya tomado un recorte salarial Jadon Sancho, porque obviamente es uno de los mejores jugadores en el planeta Tierra y quería demostrarlo en el Chelsea cobrando como tal, aunque solo apareciera uno cada 10 partidos. Y es así como esa novela ha terminado. Y personalmente, como yo ya había adelantado en el qué fichajes de hacer el Chelsea y en reiteradas ocasiones, yo creo que aquí esquivó una bala. Es un tipo que no tiene la mentalidad correcta, uno de los muchísimos casos que hay en el fútbol, que tiene mucho talento en los pies, pero muy poco en la cabeza. Hablemos ahora de Mike Maignan, porque todos me estaban preguntando en las redes sociales si la información de Fabrizio Romano es cierta. Hermano, Fabrizio Romano es Fabrizio Romano, que hoy dio un poquito de qué hablar negativamente y hay quienes tienen sus cuestionamientos frente a Fabrizio Romano, yo creo que bastante justificados, pero bueno, en este caso no hay nada que cuestionar. Las negociaciones con el Chelsea y el Milan son una realidad. Enzo Maresca ha pedido a Mike Maignan y sí, un portero de 29 años que cuando está sano, énfasis en sano, es uno de los mejores porteros en el planeta Tierra, portero titular de la selección francesa, pero por supuesto no será una negociación sencilla porque más adelante que hablemos más del Milan, se está reestructurando este Milan. Actualizaciones con el mercado de fichajes de los Gunners. Muchos se han preguntado, ¿dónde está Zubimendi? Y es que todavía no se sella de manera oficial este movimiento. La expectativa dentro del club es que por ahí de julio tengamos el anuncio oficial de Zubimendi como uno de los primeros fichajes de este Arsenal. Aquí aprovecho para incluir información del fútbol español y es que Joan García era uno de los nombres que se manejaba para la portería del Arsenal, pero los últimos reportes indican que está cada vez más cerca de convertirse en nuevo guardameta del Fútbol Club Barcelona, el cual sería un fichajazo y en el que fichajes hace el Barcelona. Ya les decía yo que tenían que ir sí o sí por un portero. Y Joan García es uno de los nombres que mencioné en ese video. Y hablando de otros rumores que están cercanos al Arsenal, se reportan que ya hubo discusiones y acercamientos con Leroy Sané del Bayern Múnich, mientras que para el puesto de 9 los nombres que se han manejado van desde Víctor Gyökeres, Benjamin Šeško y hay una parte de la directiva que no quiere descartar un posible fichaje por Ollie Watkins, que aunque ya han negociado en el pasado. Vamos a cerrar información de la Premier League, conexión con Arabia Saudita, y es que Bruno Fernández ha rechazado al Al Hilal. Quiere seguir en los Red Devils, quiere seguir en la élite del fútbol europeo, y aunque el Al Hilal le ofrecía muchísimo dinero, y también al Manchester United por su llegada, tanto club y jugador han acordado que no es el destino ideal, y Bruno Fernández se queda en los Red Devils, al menos hasta el momento de la grabación de este video, porque ya saben que del mercado de fichajes un no nunca es un no, y un sí no necesariamente significa que ya sea hashtag oficial. ¿Y qué tal, amigos? Aquí el Carlos del futuro o de la edición. Y ahora yo edité este video, creo que se nota un poco. Tenemos información de Ben Jacobs que el Al Hilal ha puesto sobre la mesa de Liverpool 85 millones de euros por los servicios de Luchito Díaz. No se ha llegado a un acuerdo formal ni con el jugador ni con el club, pero con esa cantidad y después del antecedente de la no venta de Darwin Núñez al Al-Nassr, me sorprendería que Lucho Díaz no terminara yendo para allá. Y aún más recordando que el Liverpool se está moviendo por Florian Wirtz, 130 millones de euros, y también muy interesados en reforzarse con nombres como Hugo Ekitike sonando por ahí, y vender a Lucho Díaz por 85 millones de euros al fútbol árabe. Para mí sería un auténtico win para los Reds, pero ¿qué opinas tú de esta información que salió mientras estaba editando este video? Estén muy atentos a mis redes sociales. Lo que es hashtag casi oficial, Simone Inzaghi se convertirá en nuevo entrenador del Al Hilal. ¿Y qué tal, amigos? Otra vez soy yo, el Carlos del futuro o de la edición. Ya no es hashtag casi oficial, es oficial. Simone Inzaghi es nuevo entrenador del Al Hilal. Habiendo dicho eso, quiero que el Carlos del pasado los invite a la reflexión. Que yo colocaba este posteo. Vayan a seguirme por allá. Y quiero saber qué opinan en los comentarios. Si tú eres aficionado del Inter,
¿Qué te parece todo este último mes del Internazionale Milano? Quiero leerte. Muy bien, y aficionados del Inter, tápense los oídos o momento de si quieren reírse o preocuparse, no sé cómo lo quieran ver, porque el Milan se está reestructurando, o si quieren decir desarmando. No leí mi guión y antes tenía que continuar con el Inter de Milán, porque como dije en el ¿qué fichajes hace el Inter de Milán? Rasmus Højlund está siendo vinculado a este equipo. Ya hubo contacto con el jugador y el club para conocer las condiciones de un posible fichaje. Y si Simone Inzaghi es presentado con el Al Hilal y ahora con la negativa de Bruno Fernández, con información de Fabrizio Romano en exclusiva, nos dice que Ederson del Atalanta se convierte en la alternativa número 1 ante la negativa del portugués del Manchester United. Ahora sí hablemos del Milan. Y es que el Milan ya vendió a Theo Hernández al Al Hilal, solo queda el acuerdo entre el jugador y el club árabe. La cifra que se maneja son 30 millones de euros más 5 millones de euros en variables, aún por cerrar con Theo Hernández ese movimiento. Y yo solo quiero recordar, ya saben que hay momentos en los que hay que levantarse el cuello, hay momentos en los que hay que bajar la cabeza y decir me equivoqué, y creo que a muchos de ustedes les toca esto segundo, porque en los últimos ¿qué fichajes hace el Milan? Las funas que me he llevado es cuando hago un comentario que no le gusta a una afición y yo por siquiera proponer, o ni siquiera proponer, siquiera mencionar la posibilidad, entendiendo el contexto y la situación del Milan, que podría haber ventas de Tijani Reinders, Theo Hernández, Mike Maignan, el mismo Javier Leao y básicamente cualquiera que estuviera disponible. Me llamaron tonto, me dijeron que veo el fútbol de espaldas, que no conozco al Milan, y mira, Tijani Reinders casi cerrado al Manchester City, Theo Hernández al fútbol árabe, y comenzaron negociaciones con el Chelsea por Mike Maignan, todo en una misma ventana de transferencias. Esa información era opinión, era con lo que yo sé de fútbol y entiendo el contexto del Milan, ni siquiera estaba basado en reportes, más que algunas muy puntuales como el tema de la renovación de Theo Hernández. Pero repito, la gente a veces es muy rápida en criticar y señalar sin siquiera conocer contextos o conocerme muy a detalle y el trabajo que realizo por acá. Y solo quería destacar eso. A veces creo que nos adelantamos demasiado, a veces creo que nos enojamos demasiado por algo como es el fútbol. Y yo no te estoy echando esto en cara, solamente quiero decir que jamás voy a hacer comentarios para hacerte enojar, para engañarte, ni mucho menos. Yo no quiero tu atención, yo quiero tu confianza y quiero tu amistad. Que sepas que este es un espacio en el que hablamos de fútbol y que nos divertimos con el fútbol. ¿Y qué tal, amigos? Aquí el Carlos del futuro de la edición. No todos son malas noticias, todo parece indicar que el acuerdo con Luka Modric está más que avanzado. Distintos reportes de Italia indican que Modric quiere al Milan, que quiere quedarse en la élite y la negociación podría avanzar muy rápido en las próximas horas. Luka Modric en el Milan, no sé ustedes, pero a mí de bote pronto me hace muchísimo sentido. El ritmo de la Serie A, el equipo, lo que podría aportar a su muy elevada edad, quizás con un contrato de 1 año, creo que el Milan tendría que cuando menos considerarlo fuertemente desde la afición hasta que por supuesto cierra el fichaje, pero yo sé que hay muchos aficionados del Milan en esta casa comunidad, en esta hermosa familia. Los leo en los comentarios. Habiendo dicho eso, las negociaciones con Kevin De Bruyne están prácticamente selladas y en las próximas horas muy probablemente tendremos el hashtag oficial con la positiva de Kevin De Bruyne y las pruebas médicas ya preparadas para el jugador belga. Y simplemente quedan los últimos detalles y aquí cerramos con esa información en la Serie A. Gracias ayer los que me corrigieron con el tema de Samuel Dahl. Ya saben, siempre poner el pecho a la bala, reconocer, aprender y seguir adelante. Y espero que les haya gustado la intro. Son cosas que, repito, quiero intentar hacer y creo que puede ser contenido que le puede ir bien en las redes sociales verticales, porque las intros utilizando contenido que no me pertenece es jugármela demasiado y yo ya aprendí esa lección, pero eso no significa que dejaré de hacer intros, no significa que las haya intentado dejar de hacer a lo largo de este último año que ya tiene Case Fútbol. Y el recordatorio de que vayan a apoyarnos en Vamos Show antes Case Deportes. Mañana tenemos un video muy divertido hablando del mercado de fichajes junto a Roberto Testas y a Natalia Cruz para que vayan a ver ese contenido, una propuesta más y una forma más de apoyar a este cara de pizza. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden comer frutas y verduras